Este es el ministerio La Voz de Orión hoy, con la presentación del libro titulado El despertar del Apocalipsis, un estudio bíblico dirigido a descifrar las profecías bíblicas para el fin de los tiempos. Esta obra ha sido escrita y es narrada por Néstor Gaya. Si desea más información, visite nuestra página web www.lavozdeorion.org. Capítulo 3. El caos del enemigo. Durante el recorrido del manuscrito sagrado, que hoy en día conocemos como el canon bíblico o la Biblia, podemos notar a través de sus páginas un patrón en relación a la cronología de los eventos. La persona detrás del conocimiento plasmado en sus páginas muestra interés en las fechas y tiempos, tanto en tiempo presente, pasado y futuro. Y esas fechas se van cumpliendo de manera precisa con los eventos que se desarrollan en torno a estas, perfectamente paralelas a las manecillas del reloj. Solo Dios y nada más que Dios tiene tal conocimiento y puede tener control absoluto del tiempo. Poder tener conocimiento absoluto del futuro desconocido para cualquier mente inteligente es algo anhelado. No obstante, las limitaciones humanas se interponen ante nosotros, dejándonos ver que si ciertamente fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no somos dioses. Ni siquiera los seres más inteligentes del universo que habitan ante la presencia del Creador están en tal capacidad. Hay una teoría que se conoce con el nombre de la teoría del caos. Esta teoría es una verdadera pesadilla para Satanás, el príncipe de las tinieblas. Permítame explicar mi posición, o quizás debería decir mi teoría. Satanás, también conocido en las Escrituras como el diablo y además como la serpiente antigua, cuando dice, cito, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Pues bien, Satanás ha tratado desde el tiempo de su caída descifrar los tiempos y sus sazones. El motivo es lógico, porque de esta manera podría estar un paso más adelante de los ángeles y profetas que están al servicio de Dios, a los cuales Dios utiliza para llevar a cabo su plan de salvación para la raza humana caída y en desgracia, justamente a causa del pecado de Lucifer. Satanás se ha valido de toda clase de medios sofisticados para de esta manera
tratar de entender y descifrar los planes de Dios y así procurar correr junto al Creador del universo en la batalla que culminará con el fin de la maldad del hombre y el pecado del mismo Lucifer, el querubín caído. Sabe muy bien el enemigo número uno del hombre que el conocimiento del futuro es vital para sus propósitos de establecerse sobre el planeta Tierra como rey y ser servido como a un Dios, siendo este el sueño de su existencia desde los días antes de su rebelión. En la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses podemos leer una profecía que deja al descubierto los planes del diablo. Cito: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Para poder entender la capacidad de Satanás y su habilidad para descifrar enigmas, entender misterios, entre otras cosas, tendríamos que remontarnos a sus inicios y a la creación misma de su ser. Es cosa sabida que Satanás fue creado como un querubín, un ángel de luz, para servir en la presencia misma del Dios del universo, Cristo Jesús. Lo que significa que estamos hablando de un personaje cuya inteligencia supera nuestro entendimiento y su capacidad va mucho, pero mucho más allá de lo que humanamente conocemos. Un pasaje bíblico en la vida de Jesús con Nicodemo, en un inmortalizado encuentro con el rabino judío, nos arroja luz en relación a nuestras limitaciones humanas. Cito: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? San Juan capítulo 3, versículo 12. Jesús, al pronunciar estas palabras, establece de esta manera que el conocimiento de las cosas celestiales es definitivamente infinito para nuestra mente finita. Pero Lucifer estuvo por edades y tiempos que para nosotros resultarían eternos, rodeado de la gloria y la magnificencia del cielo, en la presencia misma del Creador del universo, Cristo Jesús. El profeta Ezequiel narra en un breve bosquejo la caída de quien alguna vez fuera un querubín glorioso, colmado de privilegios, y las razones de su expulsión de los parajes celestiales. Cito: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio,
jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contradicciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 18. La historia de Lucifer nos presenta una idea, a mi juicio, bastante vaga de lo que realmente es el ser con el cual la humanidad está lidiando, pese a todos los detalles mencionados por el profeta Ezequiel. Creo que se necesitan muchas páginas más para descifrar a tal monstruosa figura. Teniendo en cuenta su capacidad, podremos entender mejor su habilidad para descifrar los tiempos, intentar comprender la complejidad de los eventos futuros y de qué manera podrían desarrollarse estos. Permítame resaltar algunos de los detalles más significativos del pasaje bíblico del profeta Ezequiel. El primer verso resalta un adjetivo calificativo al decir, abro comillas, el sello de la perfección, cierro comillas. Un atributo de esa magnitud nos presenta a un ser excelso, sumamente inteligente y con capacidad asombrosa, superando los límites de la mayor parte de aquellos que les rodeaban. El versículo subsiguiente corre la cortina para denunciar el ambiente de la realeza celestial de la cual se le había rodeado, pues dice que, abro comillas, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, cierro comillas. Ahora bien, el más notable es la declaración del verso 15 cuando dice, abro comillas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día
que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Cierro comillas. Causa pasmo al hígado y a la vez fascinación la descripción bíblica al referirse a alguien que en algún momento de su existencia llegara a ser uno de los querubines más privilegiados del universo. Tanta era su hermosura y sabiduría que millones quedaron cegados ante el espejismo de su hechizo cuando, sumergido en su propia complacencia y autoexaltación, declaró que era igual a Dios y creyó podría existir con luz propia alejado de su creador. A causa de la multitud de sus contradicciones, envenenó con sus sofismas una tercera parte de la población del cielo. El panorama del conflicto celestial provocado por Lucifer causa espanto doloroso de tan solo imaginarlo. Sin embargo, es más espantoso aún el hecho de saber que su plan de conquista ha continuado en nuestro hermoso planeta azul desde la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este es un asunto para estar atentos y velar a cada momento de nuestra existencia mientras dure el conflicto entre el bien y el mal. Todas estas cualidades reveladas por el pasaje bíblico del libro de Ezequiel nos muestra que Satanás puede ser un maestro a la hora de resolver algoritmos y operaciones matemáticas que le darían una posición acertada de los eventos por venir y un panorama simétrico con muy pocos errores de la historia por escribirse. Sumado a esto, su conocimiento de la psicología humana no tiene comparación alguna, puesto que habiendo tratado con ángeles de mentalidad superior a la nuestra, el terreno humano le resulta de fácil entendimiento. Fue ese conocimiento el que le dio ventaja sobre nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si no fuera por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el diablo nos hubiera hecho pedazos a la primera oportunidad. Es Dios el que nos protege en su santo nombre y manda sus ángeles para que obtengamos la victoria sobre este conflicto. El diablo se llena de ira al darse cuenta que Dios revela a sus siervos, los profetas, conocimiento del futuro y da conocimiento a sus hijos de lo porvenir, que dejan perplejo al príncipe de las tinieblas. Se retuerce y aflige en su propia desfachatez al ver cómo seres humanos mortales son los elementos que Dios usa para vencerlo en su propio terreno. Voy a tener la osadía de compartir una experiencia personal, algo sobrenatural debido a la naturaleza misma del asunto, que me aconteciera algún tiempo atrás. El 22 de mayo del año 2017, durante el concierto presentado por la cantante americana de pop Ariana Grande
en el Manchester Arena en Manchester, Inglaterra, hubo un atentado terrorista que, de acuerdo a las noticias, mató a 22 personas y 139 otras personas fueron heridas. La mayor parte de los asistentes a este concierto eran adolescentes y gente joven, seguidores de la joven cantante. Me enteré de la noticia un día por la mañana al llegar a mi oficina. Como de costumbre, una de las primeras cosas que solía hacer era encender mi computador y echarle una mirada a las noticias del día para tener una idea de las cosas que estaban sucediendo alrededor del mundo. La primera noticia que vi en mi pantalla fueron las imágenes del atentado en el Manchester Arena. Las fotos mostraban las multitudes corriendo en desesperación, los heridos por todas partes y la presencia de la policía inglesa en el lugar del atentado. Aquello era algo pavoroso. Como es natural, uno queda algo conmovido por las escenas. Pero luego, al meditar en el asunto, no tuve más que levantarme y empezar mis labores como solía hacer cada día. Pasaron 4 o 5 días, no recuerdo con exactitud, para que un amigo me hiciera mención del incidente. Hasta ese momento, yo no había hecho comentario alguno al respecto a ninguna persona. Asumí que un incidente como ese había dado la vuelta al mundo en cuestión de segundos y que al momento que yo me había enterado ya era probablemente noticia conocida. Cuando este caballero me llamó aquel martes en la mañana y me preguntó que si yo había visto la noticia del atentado, le contesté que sí. Me llamó mucho la atención la forma emotiva con la que él hablaba de una noticia que había ocurrido la semana pasada. Fue entonces cuando interrumpí sus emotivos comentarios sobre el atentado para preguntarle por qué razón se sentía tan emotivo de una noticia que ya tenía varios días circulando. Por lo general, noticias como esa nos impactan emocionalmente, pero pasados los días la asimilamos de manera más serena. Él reaccionó inmediatamente y me dijo: Néstor, esto sucedió anoche en Inglaterra. Le refuté y le dije: no, esto no sucedió anoche. Él, convencido de la noticia que había leído esa mañana, replicó: no, estás equivocado. Sucedió anoche. Yo, que también estaba bien convencido de haber visto la noticia del atentado la semana pasada, no quise seguir con la discusión. Sin embargo, tan pronto como terminamos de hablar y colgó la llamada, me dirigí a mi computador y busqué la noticia acerca del atentado. Para mi gran sorpresa, mi amigo tenía la razón. El atentado acababa de ocurrir la noche anterior. Las mismas imágenes que yo había visto estaban ahí sin un detalle más ni menos. Era como si yo hubiera sido llevado al futuro para ver las noticias de ese evento específicamente varios días antes de que aconteciera. Al momento quedé sorprendido de lo ocurrido. Se me ocurrió una idea de inmediato: buscar en el historial del computador para ver si daba con alguna pista de lo que yo había visto días atrás.
pero no encontré rastro alguno del atentado en el historial. Sin tener que entrar en detalles del incidente terrorista, de cómo o por qué yo había visto las noticias de un evento de esa clase antes de que aconteciera, algo me queda muy claro: que solo Dios puede dar a conocer el futuro de esa manera, con lujo de detalles. Aquel día supe que Dios conoce lo porvenir sin el más mínimo espacio para la equivocación. Si alguna duda albergaba mi corazón, ese día fue disipada. De las palabras del mismo Jesús leemos, cito: ¿no se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. San Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. Algunas veces me he puesto a meditar la reacción de Satanás en aquella mañana. Sin dudas, él también miraba de alguna manera las noticias en mi computador. Para el diablo aquello no tenía sentido. Sus planes estaban siendo desvelados, pero no era la intención de Dios para ese momento que yo lo advirtiera. Dios tenía otros planes. ¿Cómo poder enfrentar a un ser que solo planifica muerte y destrucción? ¿Cómo lidiar con un ser que aventaja a la raza humana por edades eternas? ¿Cómo no ser víctima de sus engaños en medio de un mundo sumergido en la tribulación? Satanás tiene en sus manos herramientas que superan nuestra imaginación. Vivimos en una época en que la inteligencia artificial está fascinando las mentes más brillantes en el mundo de la ciencia y la tecnología. Su progreso es tan prometedor que ya los científicos se adelantan a predestinar el futuro en materia de ciencia, augurando la ficción como una realidad. Y todo esto basado en las ciencias de la física y las matemáticas. Ahora bien, imaginémonos la capacidad de seres que viven en una dimensión espiritual sin limitaciones a la materia, como lo es el caso de los demonios y el mismo Satanás. Su capacidad para manipular y predecir el futuro es impredecible e incomprensible ante nuestros ojos. El diablo no debe ser subestimado. Él pone a funcionar todo su conocimiento y habilidad para descifrar las profecías bíblicas y el futuro de cada alma viviente de la humanidad existente, en la medida que el comportamiento de estos se lo permita. Estudia de manera individual cada persona desde el vientre de su madre. Es un poder maligno que no trabaja solo, pues sumado a su esfuerzo incesante, tiene trabajando bajo su mando a huestes de seres caídos, muchos de ellos tan capacitados, quizás tanto como él. De manera muy bien elaborada, Satanás ha estudiado la psicología humana para de esta manera
poder manipular las masas humanas como si estos fuesen corderillos de una manada indefensa. La manipulación de la conducta humana es un camino para conducir a la humanidad por un sendero predestinado, lo que le permite al enemigo, más que adivinar su futuro, predecirlo. Con herramientas tan sencillas como la publicidad, ha logrado que multitudes marchen por el camino del error, habiendo logrado conquistar algunas mentes brillantes de individuos que, lejos están de querer hacer lo bueno, consigue que estos líderes del error y quienes se gozan en la maldad se conviertan en sus representantes y obreros, conduciendo a millones por el rumbo de la promiscuidad, la avaricia, la gula, el libertinaje y hasta el asesinato. Es toda una maquinaria inicua al servicio del enemigo. Por otra parte, pone especial interés en aquellos que han decidido serle fiel al Creador del universo, Cristo Jesús. Planta guardia en derredor de ellos y sus demonios acechan día y noche con el fin de tratar de truncar sus vidas. Tal fue el caso de José, hijo de Jacob, relatado en el capítulo 37 del libro de Génesis. Al darse cuenta de los sueños del joven mientras vivía en la casa de su padre, advirtió que Dios tenía un plan especial con el muchacho, por lo que trató a todo costo de matarlo. Inútil fueron sus esfuerzos de asesinarlo. Dios convirtió cada intento del enemigo en una oportunidad para mostrarnos que la fidelidad tiene su recompensa aún más allá de nuestras proyecciones, que no importa cuán afligidos podamos llegar a estar a causa de las pruebas que nos rodeen, porque Dios es fiel y nunca nos abandona ni falta su palabra. Es aquí donde la teoría del caos, la cual mencioné anteriormente, tiene un efecto demoledor para Satanás. Conocedor de herramientas que podrían darle muchas ventajas sobre el futuro del ser humano, la teoría del caos se interpone ante su camino, rompiendo la trayectoria de sus planes maléficos. El enemigo número uno de la raza humana posee la capacidad suficiente para proyectar y manipular el destino de mucha gente. De hecho, el arte de la manipulación se ha convertido en toda una ciencia ampliamente usada por las compañías de publicidad, con resultados sorprendentes para la población común que consume sus productos promocionados. Esta es la razón por la cual multitudes se vuelcan a consumir algún tipo de bebidas o tienen cierta predilección por determinadas marcas de vestimentas, teléfonos, perfumes, etc., pero con gustos y preferencias compartidos, que ellos mismos no comprenden el porqué, llegando a creer que son gustos personales. Sin saberlo, son conducidos a un abismo colectivo. Toda esa estrategia, de alguna manera, es parte del plan de Satanás para sumergir a las masas en un estilo de vida insano
y un sistema de alimentación que como resultado traerá enfermedades, sufrimientos, deteriorando aún su forma de pensar y arrastrándolos en muchas ocasiones a una muerte prematura o sometiéndolos a un yugo invisible pero letal, desposeyéndolos de su personalidad y originalidad. La trama del diablo resulta un plan maestro con el cual procura arrastrar a cuantos pueda a su mundo de miseria, terror y muerte. Ha calculado y llevado a cabo su manipulación global con éxito en muchas ocasiones. Su conocimiento de las leyes de la física, las matemáticas y ciencias diversas en todas las áreas le han dado un paso muy por delante en relación al hombre. Es una mente que fue creada para la perfección, supera nuestra imaginación y se ha autoentrenado para la maldad en su más bajo nivel. Asesino de multitudes, despiadado, mentiroso, falso, cobarde, homicida de niños, acusador de sus hermanos y entre otros tantos adjetivos que ligeramente lo describen, es desleal y traidor. Sin embargo, Satanás no tiene el control absoluto del futuro. Solo Dios, en su magnificencia, es capaz de conocer el futuro en toda su plenitud, proyectando con amor de esta manera una solución a la crisis del ser humano. En las Sagradas Escrituras leemos, cito: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Ahora bien, ¿de qué manera la teoría del caos se convierte en una pesadilla para los planes de sabotaje del enemigo? La teoría del caos es una rama o extensión de diferentes ciencias, pero especialmente de las matemáticas y la física, que estudia los patrones de comportamientos de sistemas muy complejos y dinámicos no lineales, que resultan muy diferentes al final en relación a sus inicios, debido a un factor estresante aparentemente insignificante que lo modifica en su trayectoria, lo que imposibilita su predicción a largo plazo. Tengamos en cuenta que estamos tratando el tema de la predicción del futuro. El tema de la teoría del caos tiene sus inicios en el año 1963 en la oficina de un matemático y meteorólogo norteamericano de nombre Edward Lorenz. Lorenz publicó un artículo en una revista de meteorología donde explicaba un estudio de la predicción del clima y su descubrimiento en relación al caos que se produjo a la hora de predecir el comportamiento del clima y las variaciones inesperadas que mostraban sus estudios después de introducir una serie de ecuaciones y operaciones matemáticas en su computador. El conocido efecto mariposa
en la teoría del caos es un concepto relacionado con una pequeña variación que puede afectar el comportamiento, en este caso del clima, y tener resultados finales muy diferentes. Por esa razón, establece teóricamente que el aleteo de una mariposa en Brasil podría ser el origen o la causa de una tormenta en los Estados Unidos de Norteamérica. Satanás ha proyectado patrones de manipulación para cada ser humano existente en cada rincón de la tierra. Ha calculado la desgracia de cada individuo desde la concepción del mismo en el vientre de su madre y procura a todo costo evitar su nacimiento para de esta forma ponerle fin a la criatura desde antes que pueda ver la luz del sol. El futuro de un alma viviente no es una trayectoria lineal, es una trayectoria variante, pero visiblemente manipulable. El ser humano se mueve en un mundo cambiante, pero dirigido por fuerzas exteriores que, aunque ajenas a nosotros, podrían poseer una gran influencia en nuestra conducta en la medida que puedan influir en nuestra mente. Es bien conocido que la gran batalla de un ser inteligente se libra en el centro de sus pensamientos y sus emociones, es decir, la mente. Tengamos presente que Satanás no trabaja solo. Tiene a su disposición un ejército de seres caídos que superan en número muy por encima a la población de la humanidad. Me atrevería a decir que superan 1% la población actual terrestre, lo que le permite perseguir a cada ser humano existente. Estos seres caídos son ángeles que fueron expulsados de los parajes celestiales con Satanás como resultado de la rebelión que llevara a cabo Lucifer, quien ahora es conocido como Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el hijo de perdición. El enemigo se ha declarado Dios de aquellos que, ignorando el llamado de Dios el Padre, a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y por lo tanto son arrastrados por su maléfica voluntad a un mundo de oscuridad. Millones son víctimas de su manipulación y exorcismo a través de la música, el pensamiento esotérico, el extremismo ideológico, la promiscuidad sexual, etc. No se dan cuenta que son conducidos por una trayectoria lineal que no les permite mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Solo siguen la voz de su amo en sus mentes, demonios que solo procuran su muerte eterna. Pero de la misma forma, como una leve brisa producida por un aleteo de una mariposa puede teóricamente convertirse en tormenta en otro lugar a millares de kilómetros, según establece la teoría del caos de Edward Lorenz, hay factores que, siendo muy pequeños, pueden desviar el camino de muerte de muchos hoy en día que parecieran no tener escapatoria de un amo que no libera a sus esclavos, es a saberse Satanás. Una sonrisa afable a un desconocido
puede darle esperanza a un caído y cambiar su ruta de muerte. Un abrazo amoroso y sincero puede salvar de la desgracia a alguien perdido en el vicio de las drogas. Una moneda que alimenta al hambriento. Una palabra precisa en un momento de desesperación librará de la muerte al que solo veía como alternativa el suicidio. Una llamada telefónica que se hace al otro lado del continente podría ser la solución a un problema aparentemente sin remedio. Una mano que levanta al caído, una oración por un amigo a medianoche puede librarlo del mal camino. Una plegaria por un hijo que abandonó el hogar. Todos estos son aleteos, como la leve brisa producida por el aleteo de una mariposa, insignificante aparentemente, pero apropiados en el momento oportuno. Si la mariposa se detiene sobre una roca inerte y decide no mover sus alas porque piensa que su aleteo es insignificante, morirá prontamente por la inanición a falta de movimiento, y con ella muchos también morirán y ni siquiera se habrá dado cuenta de la tragedia, y el diablo se reirá en su trono de la muerte de Jesús en la cruz del Gólgota. La palabra de Dios dice, cito, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. La sangre de Jesucristo se mueve por todos los rincones de la tierra, y no como una leve brisa, sino como un huracán a través de las voces de sus seguidores. No obstante, aún una palabra, un abrazo, una mirada, un versículo bíblico podría ser el factor determinante que cambie el comportamiento de muchos, y Satanás será vencido en cada vida que haya encadenado y manipulado. La sangre de Jesucristo es el factor estresante que se interpone en los planes del enemigo, causándole una situación caótica en pos del bienestar y la salvación del ser humano. Fin del capítulo número 3.